Un psiquiatra que solamente es psiquiatra es un peligro, y un psicólogo que solamente es psicólogo también. Más del 70% de personas que han recibido un tratamiento por trastorno de ansiedad, al dejar el fármaco, vuelven a recaer. Esta cifra, más que alarmante, nos permite poder pensar en la importancia del acompañamiento psicoterapéutico en los abordajes farmacológicos. Se tiende a la sobremedicalización, y eso es una forma de ejercer violencia. Medicar de más es ejercer violencia. No saber cómo medicar es ejercer violencia. No escuchar al paciente los síntomas es violencia. El tratamiento farmacológico no tiene que ser demonizado, en dosis adecuadas, indicando la medicación al otro como si te la estuvieras indicando a vos mismo. Un tratamiento adecuado favorece el avance terapéutico, favorece el avance en terapia. Como decía Víctor Frank, un psiquiatra que solamente es psiquiatra es un peligro, y un psicólogo que solamente es psicólogo también. Bueno, estudios arrojan que más del 70% de personas que han recibido un tratamiento por trastorno de ansiedad con abordajes solamente psicofarmacológicos, al dejar el fármaco vuelven a recaer. Esta cifra, más que alarmante, también nos permite poder pensar en la importancia del acompañamiento psicoterapéutico en los abordajes farmacológicos. Nosotras especialmente nos conocimos cuando yo estaba dando unas clases de psicofarmacología para psicólogos, porque consideraba que muchos psicólogos en su formación, al menos en mi país, no tienen formación en farmacología. Y la verdad que fue impresionante la cantidad de psicólogos y psicólogas que se anotaron, y el empoderamiento, ¿no? Y el conocimiento que empezaron a tener fue maravilloso. Hasta hoy en día ese grupo funciona, tienen dudas, nos preguntan. Es tan importante que sepan, si bien no son los que van a recetar, pero sí son los que van a recibir un paciente de repente que esté tal vez no tan bien medicado o bien medicado, te puedes comunicar con el psiquiatra, pero el saber de fármacos es fundamental, hay que animarse. Hay que animarse a saber un poco más porque es fácil. Es fácil y te abre otra puerta a dialogar con el psiquiatra. Y bueno, y Clio fue una de las alumnas. ¿Qué buscamos en esta charla? Esta charla no es sobre psicofármacos, no vamos a hablar de psicofármacos, ¿sí? Buscamos interpelar nuestra práctica clínica cotidiana y cómo en la interdisciplina nos vamos a enriquecer muchísimo más. De una forma que solamente siendo parte de esto podemos experimentarlo y saber lo importante que es la interdisciplina. Poder problematizar también, ¿no? Que mucho se habla de que en salud mental se trabaja desde la interdisciplina, pero en realidad si nos ponemos a hilar fino, en los mejores de los casos se termina abordando desde la multidisciplina. Entonces, bueno, vamos a estar problematizando en relación a eso. Y queremos que esta charla los motive a decir, bueno, me puedo comunicar con un psiquiatra, puedo encontrar un psiquiatra o psiquiatra de confianza con el cual pueda compartir sobre el paciente, porque como vamos a ver después, esto da alivio a quien es importante, y lo importante es él o la paciente, no nosotros ni nuestros saberes. También poder pensar en la importancia de poder construir una clínica compartida, ¿no? Con un otro que sabe de otra disciplina, pero más allá de pensar en el concepto de la interdisciplina en sí mismo y lo que implicaría, es también el poder construir una clínica con un otro. Vamos a hablar un poco de la evolución de la psiquiatría para que ustedes también entiendan qué es la psiquiatría y cómo nos formamos nosotros, porque muchas veces decir el ser psiquiatra, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo se formó? Y en realidad es una formación bastante dura, es una formación bastante de sí o no, de acierto o no, hasta agresiva, desde la carrera de medicina y después de la psiquiatría. Algunos estamos motivados a estudiar psicoterapia, a formarnos, a hablar con los psicólogos, no todos, pero sepan que la formación es dura en muchos aspectos. Comenzamos de una psiquiatría dinámica que deriva de una escuela francesa, que busca más la subjetividad de las personas, y una psiquiatría clásica que intenta clasificar, organizar, describir. Entre esos dos polos ha avanzado la psiquiatría y ahí nos encontramos hoy en día, en esta cosa ambigua que tampoco sabemos muy bien qué somos, porque tenemos el avance desde la imagen, el avance de la farmacología, de las neurociencias, que al fin nos posiciona dentro
de nuestra tribu médica, porque nosotros cuando llegamos como psiquiatras somos los gurúes. Los médicos llamen al psiquiatra, vamos a decir los médicos de otra especialidad, ¿no? Y bueno, ¿y qué haces? Y no saben qué hacemos, hablamos y diagnosticamos. Pero no haces ninguna prueba, no haces prueba de laboratorio. ¿Y cómo diagnosticás? Al menos yo no hago test. En general no hacemos test. Nosotros no hacemos ningún tipo de test. Es una especialidad puramente semiológica. Es una especialidad que se fue en cierta forma inventando como especialidad dentro de la medicina para pertenecer. Entonces, como que se fue metiendo de a poquito. Y con las neurociencias ahora nos respetan. Ahora somos de la tribu, ahora somos médicos. Y salir de ahí también a muchos les cuesta. Después aparece el DCM. El DCM, cuando yo me formé, era el DCM-4, recuerdo. Después el DCM-4-TR y el 5. Y el DCM sí tiene sus cosas buenas porque el DCM organiza, el DCM pone nombre a algo que se llama diagnóstico, que muchas veces es como una mala palabra, como una etiqueta. Pero si es una etiqueta, si se lo toma, sí. Si se lo toma como un diagnóstico que alivia al paciente, que hace tiempo que viene con síntomas y dice, esto que tengo se llama así. ¿Y cómo trabajamos sobre esto? Eso no es una etiqueta. Eso evoluciona a lo largo del tiempo, ¿tá? Depende. La palabra diagnóstico ha sido demonizada, pero yo creo que hay que darle otro valor. El DCM también nos protege. ¿Por qué? Porque nos comunica entre colegas. Si bien nos comunica mediante números, nos protege porque desde la práctica clínica inicial nosotros tenemos muchísimo contacto con pacientes, muchísimo contacto con la locura real y cercana, y tal vez un diagnóstico, un número, nos protege a nosotros mismos de ciertas cosas que no podríamos procesar de otra manera. Recuerdo en mi formación, ahora que hablábamos un poco de la psiquiatría más dinámica, estudiamos el Henry A. Estudiar el Henry A, cuando yo hice la residencia, era obligatorio. Entonces estudiamos según DCM y según Henry A. Y cuando dábamos la prueba, por ejemplo, un TOC, teníamos que plantear neurosis obsesiva y hacer después el planteo por DCM. Eso era lo obligatorio. No sabíamos incluso según qué tribunal iba a estar, pero todos hacíamos ese diagnóstico. El doble diagnóstico, según clásicos y según DCM. La histeria también, todo era según el Henry A, que me lo sé de memoria, lo leí no sé cuántas veces. Hoy en día eso ya no se hace. Los residentes de psiquiatría no saben lo que es el Henry A. Se pasó una prueba de ingreso múltiple opción y ahora se pasó una prueba única, PUR, donde solamente son las 4 especialidades nucleares. Entran sin saber nada de psicopatología básica. Cuando fui docente dábamos clases y íbamos analizando cada capítulo del Henry A para nunca perder eso. Hoy en día tampoco se está haciendo. Y bueno, para lo último, quería decir eso, que nos recibimos como médicos especialistas en diagnosticar y brindar soluciones, porque así nos entrenan. Somos jóvenes, tenemos 25, 26 años y nos dicen que hay que dar soluciones, que hay que responder, que hay que calmar, que si el paciente no se va con una solución, no hacemos bien el trabajo. Entonces, también salir de ese paradigma para nosotros es un gran desafío. Bien, ¿cómo nos vinculamos con la psicología? En general, bueno, esto a mí no me toca mucho. No, monólogo a mí. Yo voy a hablar un poco desde claro, no me toca mucho porque no tengo una dificultad en dialogar por no tener un lenguaje en común, porque me formé como psicoterapeuta desde siempre, desde el R1, comencé mi formación en psicoterapia, primero psicoanalítica, después en otro lugar, fueron como 6 años, ahora estoy formándome en ACT. Entonces, para mí los psicólogos han sido, tengo un psicólogo amigo. Soy amiga de los psicólogos. Pero quiero decir, sí, claro, son con los que hablo todos los días. Son con los que comparto incertidumbre. O sea, no me imagino mi profesión sin hablar con los psicólogos. Es más, con los psiquiatras hablo con 2 o 3 de mi confianza. Todo el tiempo estuve hablando con los psicólogos. Entonces, también desde este lugar dar esta conferencia, decía, wow, me costó un montón salir del lugar de no tener un diálogo común, ¿no? Lo que les decía, la sensación de pertenencia al ámbito médico también que nos dio, y esa estructura jerárquica que nos la hacen saber desde el principio de la carrera, desde que somos médicos. Después de la estructura militar viene la carrera de medicina y viene la carrera de psiquiatría, donde esto está bien, esto está mal, sos un burro, sos estúpido, la vas a matar, no servís para nada.
así nos tratan. Y está bueno, les quería contar esto, porque creo que en psicología no pasa. A mí me llamó mucho la atención cuando me comencé en los posgrados, que llegué y dije, ¡ay, son divinos! Podés decir cualquier cosa y tipo todo puede ser verdad. Y yo me sentía como súper escuchada y era como, wow, soy libre, habilitada, ¿viste? No tengo miedo. Y además hay mucho desconocimiento de la formación en psicología porque nosotros no tenemos formación en líneas psicoterapéuticas. Antes sí, porque eso depende según el grado 5. Inicialmente había mucha más formación psicoanalítica, también cognitivo-conductual. Eso se ha perdido. Hoy en día el enfoque es puramente biológico. Entonces se reciben sin saber nada de ninguna línea psicoterapéutica. Lo único que tiene un psiquiatra hoy en día cuando se recibe es mucho bagaje, mucho paciente encima. El primer día de mi residencia, yo era la psiquiatra de guardia del Hospital Maciel, que es uno de los hospitales más grandes de Montevideo, y estuve de guardia 24 horas sola. De ahí en adelante todo fue así. En promedio, no es mi caso, que no tengo muchos trabajos, dejé el mutualismo y todas esas cosas. Un psiquiatra puede llegar a ver hasta 20 o 30 pacientes al día. Entonces, ¿cómo se protege de eso? ¿Cómo se disocia? ¿Cómo logra salir de eso y darse cuenta que hay otra forma, que existe otra forma también de habilitar? Pero lo que sí tenemos es mucha gente, muchos pacientes encima cuando nos recibimos, mucha clínica de conocer, de aprender, de ver. Y realmente en psicología tal vez los que logran rotar por alguna especialidad o bueno, sí pueden tener esa formación, pero otros se reciben y no vieron nunca un paciente. Y ahí también creo que radica la dificultad en dialogar. Otra cosa que a veces nosotros consideramos intervenciones inadecuadas, ¿no? ¿Y cómo inadecuadas? Si no sabemos de psicoterapia. No sabemos, no conocemos al paciente. Pero sí es, me parece que el psicólogo está diciendo cualquiera. ¿Y cómo sabes? Bueno, la formación, lo que le decía, más o menos esto es importante que sepan. Hoy en día nos movemos en arenas movedizas, entre buscar imágenes, soluciones, los avances de la neurociencia, sin una educación en el vínculo cotidiano horizontal, sin posibilidad de tener charlas con los psicólogos y nos recibimos como médicos diagnósticos especialistas en brindar soluciones, porque la gente va a buscar soluciones a nuestra consulta, no va a buscar un proceso. Obviamente los que realizamos consultas particulares de 1 hora o tenemos pacientes en terapia es diferente, pero el paciente va y quiere buscar una solución porque va al médico. Bueno, me toca a mí contar un poquito de la psicología. Por suerte, bueno, la mayoría son de ese palo. Y bueno, nada, poder comentar un poquito en realidad cómo es el tema de la formación en Uruguay, ¿no? Y cómo es el área de trabajo, que acá es distinta porque, bueno, ustedes tienen, por ejemplo, psicólogos en puerta de emergencia, nosotros allá eso no lo tenemos. Genera también una mayor diferenciación en esto de todas las corrientes, ¿no? Psicológicas que hay, del área de la educación, de la gente que es del lado del psicoanálisis, los que van más para el lado de las neurociencias. Y eso repercute mucho a la hora de poder pensar esto de la clínica compartida y la interdisciplina, ¿no? En cómo nos manejamos, en el tema de los consensos, en cómo es más fácil, digamos, poder tender puentes con un otro que tiene otro lenguaje y otro posicionamiento. Y también cómo la mirada de la psicología, un poco en relación a esto de, bueno, la psicología viene a tapar ese síntoma, que ese síntoma está diciendo algo, está hablando de un malestar, ¿no? Como la mirada desde otro lugar, la cuestión más como reduccionista de las personas, del etiquetamiento, más como distanciándose de lo que es la complejidad de un ser humano. Bueno, ¿cómo nos vinculamos con la psiquiatría? Bueno, dificultad para establecer un diálogo de intercambio real y sin jerarquías, porque medio que es así, como que lo que dice el psiquiatra es la palabra mayor, y lo que dice el psicólogo, bueno, depende qué corriente, qué método, qué hace, qué no hace. Después, bueno, las desigualdades en las opiniones y la toma de decisiones, el tema del modelo médico hegemónico, ¿no? Como el saber superior. Y pensando un poquito en esto del DSM,
que traía Gaby, es como que los psicólogos miramos y decimos, pero bueno, pero en el DSM en realidad todo puede ser patologizable. Si sos muy apegado, sos ansioso, sos dependiente, si llamás mucho la atención, sos histriónico. Y eso genera como una gran pregunta, ¿no? De cuál sería la normalidad. ¿Cuáles son los criterios para pensar la normalidad desde ese lugar? Todos podemos entrar en algún criterio. ¿Qué pasa si en vez de cumplir los 5 checks que dicen cumplo 4? ¿Qué estoy ahí, casi, ¿no? Como casi tener diabetes. Hay un gran miedo, ¿no?, para ustedes sobre la sobremedicalización, ¿no? Yo creo que eso también es algo que nos merecemos un poco. Yo soy muy de dar palo porque sí, porque lo merecemos, porque yo critico mucho a mis colegas y la realidad es que colegas de confianza que yo diga, bueno, derivo, son muy pocos, porque se tiende a la sobremedicalización y eso es una forma de ejercer violencia. Medicar de más es ejercer violencia. No saber cómo medicar es ejercer violencia. No escuchar al paciente los síntomas, lo que te está diciendo, que hay que cambiar de fármaco, es violencia. Entonces, yo entiendo que los psicólogos piensen también de los psiquiatras esto. Hay una línea hoy en día, por suerte, y en la cual estoy intentando entrar en la parte docente, que tiene que ver con esto que decía de la humanización, donde nos saca totalmente nosotros del rol hegemónico. Nosotros solamente brindamos al paciente las opciones, se las ponemos sobre la mesa, le contamos cómo funciona cada cosa y el paciente decide. Cuando va un plomero a tu casa, el plomero no es el importante sos vos y tus caños. Entonces, yo no soy importante, yo simplemente estoy estableciendo un diálogo con una persona que está sufriendo. Por suerte, esto está cambiando. Algo que vos decías del DCM y de las pastillas, hace algunos años yo trabajaba en uno de los hospitales del Manicomio Nacional, digamos, que es el Hospital Vilar de Bolo, que acá sería el Borda, bueno, de los más grandes, y cuando ingresé a una guardia de 24 horas, había un cartel en la puerta que decía menos abrazos y más, menos pastillas y más abrazos. Y fue como, "Ay", yo quedé como, estoy enojada, pero no puede ser, no me hagan esto, amigos, psicólogos, ¿qué están haciendo? Claro, porque después eran las 2 de la mañana y yo estaba en la puerta de emergencia con pacientes psicóticos descompensados graves, con trastornos bipolares graves, con melancolías que no salen sin micronarcosis realmente si no se mueren, porque no comen y se mueren. Y pensaba, ¿cómo calmo a un psicótico descompensado con abrazos? Si ellos supieran lo que se vive acá, en una guardia donde solamente te queda una cama y tenés muchas ambulancias y tenés que decidir, no sé si hubieran puesto ese cartel. La falta de diálogo que hay, ¿no? De no saber lo que vive cada uno en su experiencia personal. Bueno, y también poder pensar un poquito esto de que, bueno, sí, podemos hablar el tema del miedo a la sobremedicalización y de que muchas veces todo se medicaliza, pero también qué pasa cuando nos encontramos en la clínica con un ser sufriente que está pidiendo ayuda a gritos, súper frágil. ¿Qué hacemos ahí? ¿Nos agarramos de nuestra disciplina? ¿Lo dejamos, no sé, sufrir un tiempo? ¿Cuánto es el tiempo adecuado para salir a pedir otro tipo de abordaje? A ver, todos sabemos que somos seres biopsicosociales, es súper claro, pero sin embargo muchas veces nos distanciamos de esa complejidad que tiene el humano y nos vamos solamente por una de las aristas. Hay muchos casos, lamentablemente, que vemos de personas que sufren muchos meses, que realmente están sobreviviendo. Entonces creo que también hay que poder a veces mirar desde otros lugares y ver qué hacemos. En mi caso, en la clínica, yo no puedo dejar a un otro padecer un montón por no correrme de lo que es el ego disciplinar, en el cual muchas veces estamos metidos y no nos damos cuenta. Y bueno, un poco para clarificar, ¿no? ¿Qué sería la interdisciplina versus la multidisciplina, que es la que cae, ¿no?, en los pacientes, ¿no? La interdisciplina es interactuar, combinar enfoques, construir un abordaje integral, aprender del otro, ¿no? Hace poquito recibía un informe que yo había realizado sobre una paciente, estaba en contacto con la psicóloga, me llamó y me dijo, sacá esto del informe. Y la psicóloga me estaba diciendo, y yo dije, tenés razón, gracias por protegerme, porque si yo hubiera puesto eso, que era un informe judicial, no me iba a beneficiar, ¿no? Ni a mí ni al caso clínico. Entonces, ella sabía más que yo de ese tema.
Y sí lo saqué. Como también entender que acá estamos aprendiendo todo el tiempo del otro, porque el psicólogo es quien ve al paciente una vez por semana, 45, 50 minutos, y nos aporta elementos invaluables de la evolución del mismo, que a veces no podemos ver en una consulta. Si trabajamos, por supuesto, particular, pero a veces en 20 minutos no podemos. Y lo importante que es poder pensar esto de la interdisciplina y la multidisciplina, de que muchas veces se termina generando una especie de fragmentación de la persona, ¿no? Donde el psiquiatra va por un lado con una estrategia y el psicólogo va por otro, ambos actuando sobre la misma persona. Eso genera un impacto mayor al que ya está teniendo la persona. ¿Sí? Entonces también a veces se dice, bueno, sí, trabajamos desde la interdisciplina, pero ¿realmente trabajamos desde la interdisciplina? Porque trabajar desde la interdisciplina implica co-construir, ¿sí? Co-elaborar estrategias, realmente estar de acuerdo mutuamente, generando aportes para una temática que en realidad es una persona de la que estamos hablando. Sabemos que esto no es fácil, ¿no? Yo creo que, a ver, Se construye. se construye, ¿no? Y que además eh, la realidad es que yo no, bueno, es una clínica compartida, eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Integrar la formación, no somos competencia. Sí entiendo que para mí es mucho más fácil la comunicación entre psicólogos y siempre le digo a los pacientes, pasale mi número, porque capaz que los psicólogos tienen pocos psiquiatras, pero yo tengo muchos psicólogos, entonces que me escriba el psicólogo, entonces para mí va a ser más fácil. Entonces, y nunca tuve problema, solamente 2 veces no se quisieron comunicar, pero sí sé que los psicólogos han tenido varios problemas para comunicarse con los psiquiatras y eso es muy frustrante para mí, me enoja un montón, porque la realidad es que yo los encuentro súper abiertos a comunicarse conmigo y agradecidos también. Ustedes dirán, sí, 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 claro, claro, claro. Sí, esto se puede hacer, es utópico. Y bueno, ¿qué es la interdisciplina? Lo que acabamos diciendo, porque ¿qué logra la interdisciplina? Logra un mejor enfoque, un enfoque completo del paciente, ¿no? ¿Qué implica para el paciente? Es aprender del otro. Esto favorece a lo que es importante, a la persona. La interdisciplina nos hace crecer como profesionales, crecer como seres humanos, hacer lazos, apoyarnos en la incertidumbre. Che, no evoluciona bien este paciente, ¿qué está pasando? Yo tampoco sé muy bien, ¿qué podemos hacer? Y después festejar, como hemos festejado acá con alguno de mis colegas, Martín querido, cuando, ¡ay, qué divino! Mirá lo que está pasando con esta paciente, qué divina que está. O también con Clio, compartir alegría, no estar solos. Eso es para nosotros muy importante. Y apoyarse, que hay un otro, porque la práctica cotidiana, si no es muy solitaria, también es beneficioso para nosotros y no solo para el paciente. Nos interpela, bueno, en esto de también compartir frustraciones, alegrías, responsabilidad, sostén. También en esto de una clínica compartida, el paciente está mucho más acompañado, porque no es lo mismo si va una vez al mes con suerte al psiquiatra y después va en paralelo al psicólogo, que por ejemplo en una clínica compartida nosotros tenemos toda la semana reportes. Pero es muy importante que para poder lograr eso estemos formados y preparados para llevar a cabo una clínica interdisciplinaria realmente. Porque como ya sabemos que más allá de todo lo que hablamos en los hechos, sí existe, aunque a veces está un poquito más tapada, un poquito más a la vista, una cierta jerarquía entre lo que es la psiquiatría y la psicología. Y bueno, y ahí se ponen a jugar un montón de cosas. Entonces, para poder como psicólogos llevar a cabo una clínica interdisciplinaria, tenemos que estar formados, tenemos que saber de lo que estamos hablando para poder problematizar, para poder plantear y para poder llevar adelante la clínica, porque también es súper importante. En mi caso, yo el 85% de los pacientes que tengo consumen psicofármacos. Es muy importante el tema del acompañamiento, ¿sí? Del seguimiento, de la psicoeducación en relación al psicofármaco. Yo, si en mi práctica clínica como psicólogo voy a tener un paciente que está con tratamiento farmacológico, yo tengo que saber qué está tomando, cuál es la dosis, qué efecto tiene. ¿Qué pasa con la sobredosificación, neurodivergencia? Tengo que saber todas esas cosas. Va a afectar conductualmente al paciente. Capaz que el paciente no me está durmiendo, nos ha pasado.
Sí. ¿no? A veces son cosas muy chiquititas, a veces es que se equivocó y está tomando el que va a la noche, a la mañana, pero a veces son cosas más graves. Y a veces podemos agarrar un paciente, viene con un tratamiento con psiquiatra que no conocemos y de repente nos dice que está tomando una benzodiazepina de corrido hace 2 años para dormir. Capaz que si no sabes, no puedes decir nada. Ahora, si vos estás formado, decís no. A ver, ojo, ¿qué está pasando? ¿Quién te está dando esto? Y encima no te dice alprazolam, te dice clonazepam. Peor todavía, ¿entendés? Pero para eso tenemos que poder estar formados y saber para poder problematizar y construir con un otro y sugerir cosas y estar informados y por sobre todo para acompañar al paciente. Esto se ha visto también que en las mejores evoluciones, menos recaídas, mayor cumplimiento terapéutico, mejor pronóstico, evolución a largo plazo, el paciente se siente cuidado, se siente realmente importante, que es lo que tiene que sentirse, ¿no? Nos ha sucedido, por ejemplo, que para mí es muy importante. Hay una paciente que, por ejemplo, dejó ir, yo me comunico mucho con una psiquiatra que hace TFP, que yo también estoy formándome, y ella me dice, hace 2 sesiones que no viene y vos le aumentaste el topiramato. Tenés razón, entonces el topiramato le bajé el topiramato, empezó a ir de nuevo a las sesiones. Qué importante. Ella se dio cuenta de eso. Me lo transmitió y yo me lo tomé bien. Digo, mira, bueno, vamos a probar un poquito, a ver si capaz que sí. Esos detalles, ¿no? Y bueno, con Clio le pasa que le dicen, cuando te veo a vos parece que me está viendo Gabriela también. Se sienten muy acompañados. En relación a la farmacología, lo que queríamos, porque para hablar un poquito, ¿no? A ver, que esto para mí es muy importante y que sepan que el tratamiento farmacológico no tiene que ser demonizado. Realmente en dosis adecuadas, en dosis bajas, evitando la polifarmacia, indicando la medicación al otro como si te la estuvieras indicando a vos mismo. Y eso es lo que les digo. Yo te voy a dar algo, elegiste esto, y te voy a dar esto como si yo fuera la que me lo estuviera indicando. Porque estás ahí y sos una persona. Entonces, te daría lo mismo que me doy a mí. Desde esa posición ética, ¿no? De primum non nocere, de ante todo no hagas daño, es que hay que pararse fundamentalmente para poder comunicarnos bien con los psicólogos. Porque si no es imposible. Un tratamiento adecuado, chiquilines, favorece el avance terapéutico, favorece el avance en terapia, no aplaca síntomas, no aplana. Y si aplana y aplaca síntomas, se aplaca algo, ¿no? Se cambia, hay que cambiarlo. Nos tienen que comentar y se va y se cambia, porque no puede quedar el paciente como una planta. Claro que no, si hay pacientes más graves, por supuesto, si tenemos un paciente con SRS o con benzodiazepinas, tiene que estar bien. ¿Cómo avanza en la terapia? Puede abordar cosas que antes no podía y después se va bajando el tratamiento. Sin duda, algo para aportar en eso, de que, bueno, por ejemplo, no sé, un paciente con cuadro ansioso, ¿no? Sabemos que, no sé, la red neuronal por defecto, muchas cosas. Van a hacer que la persona piense desde la ansiedad, de vuelta 180 veces sobre el mismo escenario, que le genere problemas interpersonales. Eso, si no lo ayudamos con un psicofármaco. Ahora, qué importante es que estemos, porque por ejemplo, en un tratamiento del sueño, nuestra idea es que, bueno, que eso sea temporal. ¿Y quién va a ser el que va a poder aplicar una estrategia, sí, conductual para que el paciente logre una rutina en el sueño, pueda dejar el fármaco, que haya sido Un un paciente salvataje? que está ansioso no puede hacer Exacto. nada, no puede estar en mindfulness, no puede trabajar, no puede, en terapia va a estar totalmente polarizado en relación a eso. Y sirve para aplacar este malestar psíquico, aplacar el síntoma, pero bueno, nosotros como psicoterapeutas podemos trabajar con ese síntoma, aprender, ver de dónde viene, cómo lo podemos erradicar. Si no, como están las cifras, bueno, las personas vuelven a recaer. Tolerar que se vaya el síntoma y seguir trabajando. ¿Cuánto de esto puede haber? No sé, también de miedo de los psicólogos. ¿Y ahora qué hago? Si se fue lo que estamos hablando todos los días. Puede ser. Puede ser. Puede ser también. Esto ya lo fuimos hablando, pues me parece que aporta la psiquiatría a la psicología, ¿no? Lo comentamos. Pa' adelante. Bueno, muchas cosas. Bueno, como esto de los psicofármacos, como psicóloga, también el tema de la importancia de hacer los seguimientos de la adhesión al tratamiento de las personas, que entiendan
que el estar con un abordaje interdisciplinario en salud mental implica tener una conciencia también, que no es que me tomo 3 días el fármaco y lo dejo, y después 4 días y lo combino con cualquier cosa y tomo alcohol. Y bueno, y parte de esto es nuestro trabajo. Y no es lo mismo el psiquiatra de repente receta un fármaco y ve a la persona al mes y no están los resultados esperados. Bueno, ¿eso con qué tiene que ver? ¿Y cómo va a repercutir toda esa química en el cerebro en cómo la persona va a estar viviendo su vida? Y bueno, ¿qué nos aportan los psicólogos? Yo creo que mucho. Nos aportan la mirada, yo siempre decía, en profundidad, la pausa que tanto perdimos, estar abiertos y conocer de diferentes disciplinas, de nuevas palabras, de una cosa más la veo como de tiempo diferente también, ¿no? Es muchísimo lo que nos puede aportar el psicólogo y nos puede aportar incluso un cambio en el tratamiento farmacológico, como sí ha pasado. Yo siento que cada vez que hablo con un colega en psicología me aporta cosas diferentes y me hace crecer realmente, ¿no? Y adentrarnos en, de repente, conocer procesos psicoterapéuticos. Decir, upa, mira, ¿qué es esto? ¿De qué trabajas? ¿Cómo se llama tu línea? Ay, me gustaría formarme. Que es súper necesario porque en nuestra formación no hay líneas psicoterapéuticas. Después puedes hacer un posgrado si querés, por supuesto, pero no, si no podés trabajar como terapeuta, sos psiquiatra, ¿verdad? Yo creo que es fundamental y saber que los fármacos no siempre alcanzan. Después hablamos de los casos clínicos, acá interdisciplina, nuestro consultorio, el podcast que tenemos con Ignacio, que es otro amigo psicólogo, que lo conoce mucho, las jornadas que hemos dado, bueno, en Hay fin. unas cosas. Y la vida compartida siempre es más linda. Y la última, ¿cómo nos vamos a pelear entre nosotros si somos personas del espectáculo? Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Estamos para cualquier duda.